El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Los martes a las 7 de la tarde. En Caput. Hola, tiene una cantidad de seguidores porque él llevaba una pala en el auto para ampliar siempre la grieta. Es mutua, la verdad que bueno, nada, un placer haber estado. Lo sé, lo recibo y lo recibo siempre así. Vayamos de atrás para adelante. Yo voy a contar un poquito cómo viene tu derrotero. Vos sos un hombre de las luchas populares, más allá de tener esta profesión que a veces no parece muy nacional y popular, sobre todo a la luz de cómo está la justicia. Bueno, por suerte tenemos abogados que persiguen causas justas. Mariano Moreno. por ejemplo, además de causas justas, un plan que todavía tiene vigencia. Uh-huh. Pero la pregunta es: ¿por qué abrazás la abogacía? Mira, yo no sé si la abogacía, pero yo siempre quise ser penalista, ¿sabes? Ajá. Mi padre era un gallego republicano que junto con mi madre vinieron acá a la Argentina después de la guerra civil. Mi papá cuando yo nací mi padre tenía 52 años, o sea que mi papá era del año 1902. Y fue cofundador de la escuela laica en España en el año 29, Ajá. Que en aquella época era como hablar más o menos de Bin Laden, ¿no? Claro. Bueno, después llegó la guerra, el franquismo, y bueno, más tarde que pronto vino él para acá a Argentina y después se unió mi madre. Digamos, los amigos de mi viejo eran todos gallegos en el exilio, o españoles en el exilio, y fundamentalmente republicanos en el exilio. Claro. Y bueno, y uno de ellos era Luis Jiménez de Azúa, que fue uno de los más grandes penalistas de España, sí. Y autor de la Constitución de la República, y venía a veces a jugar la partida con mi viejo a casa, o se encontraban, y siempre me llamó mucho la atención todo lo que planteaba desde muy chico. Entonces la verdad es que no sé si quise ser abogado para ser civil, nunca me lo planteé. Claro. Yo lo que quería era ser penal. Y estaba muy contagiado de todo lo que siempre fue el pensamiento republicano y fundamentalmente libertario. O sea, mi viejo... El buen libertario, digamos, ¿no? Sí, mi viejo en el año 63, me acuerdo como si fuera hoy, en una cena dijo que no entendía por qué los homosexuales en España, los españoles llamaban invertidos, ¿no? Sí, sí. No podían convivir juntos y no podían tener protección a sus derechos. Dicho por 63, dicho por un tipo que nació en el 2, la cabeza de mi viejo era completamente distinta. Y bueno, tuve esa gran fortuna. Así que bueno, el hecho de ser abogado es una forma de implementar derechos y resguardar y proteger derechos. Así que siempre viví la profesión de esa manera, ¿no? Y siempre lo viviste desde la perspectiva penal, digamos. Siempre la perspectiva penal y siempre del desgraciado. Siempre del que generalmente... Bueno, hay una definición, creo que es de Camus, que dice: hay tipos con los que uno convive haciendo la historia, yo estoy del lado de aquellos que sufren la historia. Y bueno, yo siempre estuve un poco del lado de los que padecieron un poco la historia o las injusticias nacionales, ¿no? Sí, bueno, pero George Bernard Shaw tiene una frase que a mí me fascina, que dice que la política se hace o se padece. Uh-huh. Y yo no sé, en algún momento de tu vida vos decidiste estar también del lado de los que hacen la política. Sí, siempre con una actitud, digamos, de independencia tanto en el pensamiento como en la acción, ¿no? O sea, si bien yo era, de chico marxista, y lo sigo siendo, siempre he tenido una mirada crítica con respecto a determinadas actitudes o acciones de los movimientos populares, sobre todo el peronismo, pero no tengo ninguna duda que frente a determinadas encrucijadas de la historia tenemos que estar todos juntos, eso sin duda. Y ahora me parece que estamos en una de esas encrucijadas de la historia argentina, ¿no? ¿Vos pensás que la izquierda nacional lo comprende eso? No,
La izquierda nacional es una izquierda elitista, es una izquierda que sigue peleándose entre sí por cuestiones que tienen que ver con la teoría. Y no ha habido una izquierda nacional que sepa construir concretamente reivindicaciones sostenidas en el campo popular durante años de años. Con esto no quiero decir que no ha habido luchadores formidables y tipos por los que tengo un enorme respeto. Lo que quiero decir es que no han servido para construir. Entonces, todo ese hermoso pensamiento se lo apropia otro y lo endereza y lo ejecuta. Entonces, bueno, nada, Perón hizo eso. Sí, Perón hizo básicamente eso. Agregó en las dos fuentes más importantes que había en ese momento. Yo siempre lo digo, tenía un ideario de cuánto era el sindicalismo y la importancia de la verticalidad, que era de José Antonio Primo de Rivera, y por el otro lado, todo lo que era las ideas del socialismo que estaban tiradas ahí dentro del Congreso y debatidas y qué sé yo, y él las llevó a la práctica. Y para mí, digamos, hay un parteaguas con el Estatuto del Peón Rural. Ahí claro, cambia la historia. Claro. ¿No? Sí, él tiene una frase, a mí me parece muy feliz en conducción política, cuando dice que cuando cuenta que venían los tipos, los anarquistas, los socialistas, digo, los tipos que representaban en ese momento los movimientos de los trabajadores, dice, y hablaban conmigo y yo les hablaba. Dice, les hablaba en comunista, dice él, fíjate claro, vos. Sí. Les hablaba en comunista, dice, para que me entendieran. Y ellos, dice, me miraban como diciendo, y este tipo nos habla en comunista. Dice, pero les iba metiendo... No, por supuesto. Bueno, es que eso que tiene que ver con la sensibilidad de un enorme político, la izquierda nacional nunca lo supo transmitir. Y de esa manera ha acumulado fracasos y derrotas. Y la verdad es que con esto quiero decir que sería muy bueno que la Argentina tuviera una izquierda orgánica, funcional, porque le metería presión de alguna manera a los partidos de centro y de alguna manera mantendría desde algún lugar las grandes reivindicaciones nacionales. Hubiera sido un pilar muy sólido, por ejemplo, en una circunstancia como la que estamos atravesando. O sea, que te corran por izquierda para mantener, digamos, una deriva nacional, ¿no? Sí, y además por toda esta cosa de lo que ha sido la gran traición de la progresía, la gran traición del progresismo totalmente. A los sectores más populares, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, lo estamos padeciendo, lo estamos viendo. El mundo lo está padeciendo. El mundo lo está padeciendo y lo está viendo. Y este retroceso nos tiene que hacer interrogar seriamente sobre el destino que queremos acumular. O sea, Marx dice claramente que, y con mucha razón, que el capitalismo tiene producción infinita sobre la base de recursos finitos. O sea, lo infinito de la producción capitalista contrasta con los recursos finitos que tiene el mundo. Claro. Y bueno, esa contradicción en algún punto se va a resolver. Y ahora estamos transitando la salida de una sociedad industrial o postindustrial a una sociedad que plantea dilemas enormes si es que de alguna manera la inteligencia artificial se instala. Entonces, digamos, las soluciones que por ahí a lo mejor eran válidas para los años 50, 60 o el fin del siglo XX, claro, hoy ya particularmente me parece que están en crisis. Y la salida del capitalismo puede ser, digamos, en los términos que lo conocemos, puede llegar a ser muy cruel, ¿no? Bueno, de hecho, digamos, hay como una etapa que de alguna manera está terminando, pero que es la etapa de lo que Cristina llama el anarcocapitalismo, digo, en donde hay dos veces, digamos, cifras dando vueltas sin ningún tipo de control. Respecto de todo lo que hay de bienes en el mundo, ¿no? En el mundo, bueno, por eso ese tardo colonialismo que se está extinguiendo y la aparición de esta nueva, o sea, lo que acaba de pasar, por ejemplo, ayer o antes de ayer, con la toma de Bakhmut en Ucrania, ajá, replantea a Rusia seriamente como un gran actor en juego, y fundamentalmente Occidente y Europa está empezando a tomar nota de que las placas tectónicas se están moviendo.
Y esto pone muy en crisis todo el ideario de la globalización y cantidad de cosas. Sí, el multipolarismo está bien. El mundo multipolar, está muy, muy avanzado de alguna manera, sobre todo con un gran pacto que se está extendiendo en Oriente y que Occidente no quiere. Ni más ni menos. Y de eso la Argentina tiene que tomar nota. Y digamos esa idea de Perón de que no se puede hablar de política nacional sin ver la política internacional, me parece que los dirigentes, los líderes de la República Argentina tendrían que estar tomando debida nota, ¿no? Bueno, Alberto en un momento hizo un gesto muy importante en una reunión con Putin, cuando dijo que Argentina podía ser la puerta de entrada de esa Rusia y de toda esa posición multipolar a América Latina, cosa que dijo las 48 horas, pero de todas maneras. Sí, digamos, no son muy permanentes las posturas, ¿no? Digamos, qué sé yo, en fin. Amague y recule, ¿no? Sí, o firmeza ma non troppo. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco, bueno, nada, lo que quiero es, tampoco quiero abundar en el tema. Lo que me parece importante es que aquellos que de alguna manera se vislumbran como líderes señalados de este país, y hablo de las fuerzas vivas, no solamente de los dirigentes políticos, sí, claro, tienen que tomar nota claramente de que el mundo ha pegado un cambio, un viraje muy importante, ¿no? Ya está en el ideario de la gente. O sea, ver que Arabia Saudita arregla un pacto con Irán después de que el profeta se murió hace 800 años, no sé, 1000 años que se están matando, claro, y ver que de alguna manera esto ocurre entre sunitas y chiitas y lo están resolviendo, y el intermediario fue Rusia y lo selló China, y te hace pensar seriamente de que hay una mirada completamente distinta del mundo. Sí, que pueden trazar una nueva ruta de la seda. Eso, todo ¿no? eso. Todo eso. Increíble. Sí. Y el avance, digamos, de China en África es impresionante. Sí, sí. Y todo con comercio. No discuten gobiernos, no discuten ideología, no le intentan imponer las ideas de ellos a nadie, sino simplemente te hace falta un puerto, tenés tierras raras, dame algo. Sí, sí, sí. Además con una muy buena respuesta de África, sí, que sí, también ha sido siempre así que bueno, ¿no? Claro, bueno, por eso entonces me parece que algo está cambiando. Volvamos a tu vida de hombre de derecho y de hombre del derecho penal. En los últimos, a ver, déjame pensar, en los últimos 10 años, o 5 años, digamos, vos has sufrido alguna de las traiciones más importantes que puede sufrir un individuo en su vida, como por ejemplo que un amigo tuyo quiera hacerte una causa a través de una cámara sorpresa, oculta, ¿no? Sí, la verdad que uno está acostumbrado a que le pasen cosas en este medio, pero esto, digamos, es el desideratum de la traición, ¿no? En verdad, si me lo hubieran dicho, yo no lo hubiera creído nunca. Pero bueno, un poco creo que tiene que ver con lo que se impulsó durante el gobierno de Macri, ¿no? Fue tal el empuje vinculado específicamente a utilizar la bandera de la corrupción como un elemento de, digamos, de instalar determinado tipo de ideas, suprimir a determinado tipo de candidatos o cancelar determinado tipo de formato político, y fundamentalmente como elemento disciplinador, que evidentemente no hubo ningún problema en cambiar de camiseta y pasarse con parque y bandera de un lado al otro, ¿no? Ahora, eso uno lo puede pensar desde lo ideológico, lo que no lo puede pensar es una conducta humana, ¿no? Por eso te digo. Claro, la conducta humana no tiene posibilidad de retorno. Desde lo ideológico lo puedo entender, pero desde lo humano no. Claro, vos de alguna manera, por ejemplo, tu relación con Bonadío era pésima desde antes, desde el momento en que lo recusás en el caso AMIA, ¿no? No, y aparte estaba claro, yo nunca, mira vos, no digo que conozco a todos los jueces federales y he tenido relación con algunos jueces federales. De hecho, algunos tengo un grado de amistad o de relación. Pero en realidad siempre he tenido una mirada correcta con los jueces, pero no
trato de tener una relación de amistad, porque eso de alguna manera me genera la imposibilidad práctica de decir lo que yo creo que tengo que decir. Claro, claro. Entonces, relaciones correctas, buenas, amables, lo que quieras, pero con Bonadío siempre me pasó lo peor. No sé por qué, no solamente en el tema de AMIA, sino que yo sabía que sus conductas eran totalmente estereotipadas, fuera de cualquier tipo de gobernanza conforme a lo que significaba el código de procedimientos y cantidad de cosas. Ahora, en AMIA me mintió, o sea, yo logré apartarlo de la causa sencillamente porque él decía que no tenía ninguna relación con Corach, cuando de alguna manera él había sido integrante en la época que él estaba a cargo de Legal y Técnica con Corach. Bueno, pero además era uno de los jueces de la servilleta. De la servilleta. Todos los conocíamos. Todos lo conocíamos. Pero lo que, digamos, lo llevó a una escala insuperable fue Cuadernos y todo lo que pasó durante la etapa del macrismo, ¿no? Y que, bueno, nada, un juez federal que tiene la posibilidad de dictar prisiones preventivas y embargar y hacer lo que se les ocurra con respecto a la vida de las personas, en un programa de la tele diga que él estaba detrás del derecho procesal creativo, no se vio ni siquiera en la dictadura. No, claro. Entonces, en fin, yo no sé, este periodo, digamos, del macrismo y estos años, digamos, del gobierno de Fernández ha tenido una expansión, no de todos los jueces, naturalmente, pero sí aquellos que están en lugares claves, que de alguna manera han llevado a una circunstancia en la cual hoy los argentinos se plantean la existencia de un partido judicial, ¿no? Claro, porque vos pudiste apartarlo en su momento a Bonadío. Lo aparté a Bonadío y lo combatí duramente en Cuadernos. Por eso te digo, pero en este momento yo, no sé, pero uno como ciudadano de a pie siente que es inútil cualquier acción al respecto. Digo que jueces con actitudes clarísimas, transparentes, de tomar posiciones a favor de no quieran apartarse de una causa, no quieran bueno, perdón al público, pero estoy con una alergia que me está matando. Estamos los dos. ¿Querés un caramelo? En serio. Ahora agarro. Pero sí siento que este periodo que yo, digamos, sé que a lo mejor causa escándalo, ¿no? Decir que ni siquiera en la época de la dictadura se animaron a tanto. Pero así ahora, volviendo al tema de Bonadío, para que vos lo veas, Jacobo Timerman obtuvo de la Corte Suprema de Videla, o sea, Gabriel y presidente, la posibilidad de salir del país porque le dieron el derecho de opción. Y el hijo, en pleno gobierno democrático, Bonadío lo ató a la pata de la cama y no le permitió ir a hacer un tratamiento que a lo mejor no le hubiera salvado la vida, pero seguramente hubiera llevado consuelo a su familia de que habían agotado hasta los últimos medios. Eso no se vio nunca. 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 Entonces, sostener, por ejemplo, que uno de los fallos más protectores, más progresistas, digamos que es el caso Matei, se produjo en la Corte de Onganía en el año 68, claro, tiene que provocar una vergüenza enorme a que realmente tengamos una Corte Suprema que haya convalidado el 2x1, que haya producido engendros horribles, como meterse, por ejemplo, en la pauta sanitaria de si los pibes tenían que concurrir o no concurrir a las escuelas. En fin, yo no lo vi nunca. No lo vi nunca. Bueno, y después de eso, el avance ya, digo, de esto de sobreponerse a los otros dos poderes, de opinar. No, por eso esto digo, ya se ha transformado por eso en un partido político. Entonces, este partido político tiene un efecto claramente disciplinador, claramente tiene una voluntad de supresión o de cancelación, cosas que, digamos, en cualquier país del mundo tienen determinado tipo de límites. Estados Unidos, por ejemplo, a los presidentes de los Estados Unidos no los ha perseguido nunca porque consideran que
digamos, el único que puede poner y sacar presidente de los Estados Unidos es el pueblo. El pueblo, claro, claro. Entonces, digamos, no sé qué tenés que haber hecho para que alguna... Bueno, el caso de Nixon, ¿no? Que después de lo que pasó, inmediatamente vino otro presidente, le dio el indulto, lo mandaron al ostracismo y no se volvió a hablar más de Nixon. Sí. Porque lo que tenés que preservar es la institución presidencial. Y la gente no lo entiende. Y la institución presidencial es de una sola persona. El poder legislativo lo conforman diputados y senadores, que no sé cuántos serán, pero son un montón. Y el poder judicial es un cuerpo que lo único que tiene es su prestigio. Y que lo conforman la corte y todos los jueces. Pero el presidente es un órgano institución, lo enseñan en cualquier materia de derecho constitucional. Entonces, cuando te vas a meter con el presidente, aún con Macri... Sí, aún con Macri, claro. Aún con Macri, vos tenés que preservar de alguna forma la institución presidencial. Y si los controles no estuvieron a la altura, bueno, habrá que romperlo desde el punto de vista político. Pero esto que están haciendo con la doctora Fernández, no solamente por lo humano, sino fundamentalmente es no entender cuál es el sistema constitucional de la República Argentina. La persecución a un presidente creo que Cristina acumula más de 500 denuncias, Perón creo que tenía 180, y parecía que eran muchas. Digamos, entrar en una vorágine que alimentaron los medios y que el Poder Judicial fogoneó. Entonces, bueno, no hay la posibilidad de armar una república mínimamente si vos no balanceás los poderes y los contrapoderes. El otro día yo citaba una frase de Jefferson, porque para no acudir a ninguno de la zurda, porque si no van a decir, qué sé yo. Claro. Y Jefferson decía que el árbol de la libertad cada tanto hay que regarlo con la sangre de los tiranos. Claro. Y vivir en un sistema democrático que pretensamente es democrático sobre la base de todas estas... con todas estas falencias que nosotros vemos, con todos esos desequilibrios, y yo creo que a todos nos tienen que hacer interrogar, aunque estemos en diferentes bandos, ¿no? Claro, a mí lo que me llama mucho la atención es eso, José Manuel, digo, ¿cómo individuos que se suponen que han abrazado la política, digo, como herramienta de modificar las cosas y demás, no pueden hoy, están tan ciegos o no pueden llegar a comprender que esto que hoy están avalando los puede alcanzar a ellos también? Sí, y aparte fundamentalmente porque los políticos de acá y los de allá en las democracias formales no son ni más ni menos que representantes de los grupos de poder de facto, de hecho. Bueno, y claramente como te ponen, pasado mañana te sacan, y la prueba la tenemos con Macri. Claro. O sea, no es que Macri hizo un renunciamiento histórico y dijo abandono los cargos pero no la lucha. No, le dijeron, bueno, no correrás. ¿Por qué? Porque el empresariado nacional y fundamentalmente los factores de poder de la República Argentina quedaron muy mal parados durante la etapa del macrismo. Y con el peronismo ganan mucha plata y con la derecha macrista no la ganaron. No, además no la ganaron. Digo, él se situó en un lugar muy complejo para los para empresarios de altísimo rango en este país. Él se plantó con los empresarios como primus inter pares, e hizo negocios solo para él y su grupo. Y su grupo, exactamente. Bueno, y los hizo pasear por Comodoro Pi. Y alguno que otro tuvo que dormir en un calabozo. En un calabozo. Digo, y no, yo me imagino que Paolo Roca no debe olvidar que en un solo día en Estados Unidos, con la sola imputación acá en la causa Cuadernos, perdió no sé cuántos cientos millones de dólares por el tema de figurar pura y exclusivamente en el tema de Cuadernos, porque la SEC en Wall Street podía revisar qué era lo que pasaba con el paquete accionario de Techint. Claro. Entonces, esas cosas no se olvidan. Pero me parece que el empresariado local ha tomado debida nota y le dijeron claramente que era muy bueno que se retirara, digamos. Sí, yo sostuve, bueno, te consta que sostuve que cuando perdió las elecciones tenía el boleto picado ya. Está claro. Aparte 50.000 palos para perder una elección, te salió caro, sí. Sí. Hasta el capitalismo de Rosati rechina frente a ese tipo de cuestiones, ¿no?
el capitalismo de Rossetti es una gran idea. No, si Alberdi levanta la cabeza y viera que bases y puntos de partida, que era lo que él esbozó como Constitución Nacional, que era liberal, hubiera transformado en la boca de Rossetti, profesor de Derecho Constitucional, en una cuestión de que los constituyentes eran capitalistas, y estamos jodidos, la verdad, ¿no? Que estamos, sí, una cosa. Nunca visto en una cátedra de Derecho Constitucional. De la Constitución podés decir muchas cosas. Sí. Inspiración, cómo fue, digamos, de alguna manera todavía no se había inventado el marxismo a nivel de contrafigura, todo lo que vos quieras, pero decir que la Constitución es capitalista, viejo, hay que tener, bueno, hay que ser lo que somos, ¿no? Claramente. ¿Vos le augurás alguna posibilidad de reconstrucción a este país, digo, con esta justicia? No, así no vamos a ningún lado. Y la estructura judicial, que a lo mejor al común de los mortales le parece lejana, porque yo siempre digo, la enfermera que va a tomar servicio al Hospital Ramos Mejía, que se levanta en Moreno a las 5 de la mañana para tomarse 2 colectivos y el tren, Rossetti no debe saber ni quién es, o no le importa quién es, ni hace cuestiones, no le importa lo que Rossetti diga, si la Constitución es capitalista o no capitalista. Pero resulta que cuando cobra el salario a fin de mes, y para poder a lo mejor juntar la guita que le hace falta para parar la olla en la casa, los sábados y domingos tiene que ir a atender viejo y cambiarle la chata y cantidad de cosas, sabe positivamente que si la plata no alcanza es porque hay 7, 8 mil palos que se van de la República Argentina, que hubieran mejorado su condición y que finalmente los estamos pagando como servicio de la deuda porque un gran sinvergüenza nos enterró en 100 mil palos. Sí. Entonces, frente al Poder Judicial de la Nación, que se hizo el distraído, y fundamentalmente con un sector importante de la política del peronismo que también no se paró de manos y le dio el acuerdo como para que esa cosa ocurriera. Así es. Entonces, muchachos, la verdad de la milanesa es que o nos ponemos activos y controlamos a lo que votamos y los reputeamos en la manera que lo tenemos que reputear cuando hay que hacerlo, y fundamentalmente le señalamos a la justicia que no cumple su rol. Quiero destacar en este caso, porque siempre lo hago, pero a mí me parece que es importantísimo, el único fiscal de la República Argentina, que era un fiscal peronista, ex Monto, que era Dilelo, Sí. fue el único que denunció la cuestión del Fondo Monetario Internacional. Así es. El juez le planchó la causa, apeló, fue a la Cámara, y otro fiscal que dice que es peronista, que era el fiscal de Cámara, que era Germán Moldes, no mantuvo el recurso. Sí. Entonces, yo Otro de los chicos Corach. llamo a la reflexión, ¿no? Llamo a la reflexión porque del fuego enemigo yo me protejo. El fuego amigo es más complejo. Muy jodido. Es más complejo. Entonces, claro. bueno, nada, hay que preguntarse seriamente, no solamente interpelar a los que están en el bando opuesto, sino fundamentalmente en el bando propio. ¿Para quién juegan? Bueno, pero cuando vos interpelás a los del bando propio, en este país se instaló la idea de callate porque viene la derecha. Claro, es que lo que pasa que, por ejemplo, yo el otro día comentaba, en el programa del domingo, esta aparición de el que pareciera que va a ser ungido como candidato a presidente, que es un muchacho que me genera una especial simpatía, que es Guado de Pedro, ¿no? Y lo veo en una foto en Argenagro con Rendo, y después ahora lo acabo de ver en otra foto con Barrio Nuevo. Con Barrio Nuevo, el que ¿no? tenía secuestrado a el Ascar, al Claro. mío. Pero yo recordé, porque también es bueno recordarlo, yo fui el abogado del apoderado del Partido Justicialista, de Jorge Landó, en una causa que Barrio Nuevo le abre a Kirchner Ajá. y a toda la cúpula del PJ, inclusive Aníbal Fernández, Scioli, bueno, todos los que ocupaban en ese momento la cúpula. Kirchner nunca fue imputado en la causa porque se había muerto. Claro. Pero bueno, esa causa tramitó en el juzgado de Yarvide. Y cuando sobreselló Yarvide, él apeló y fue a la Cámara. Y en la Cámara yo planteé que Barrio Nuevo
siguiendo esa ilustrada maravilla que son ese reportaje formidable de Perón desde Madrid. La actualización doctrinaria. La actualización doctrinaria dice que aquel que denuncia a un compañero es un traidor. Entonces, digo, si te vas a sacar la foto con un tipo que mira la cámara y dice, doctora, brindo con agua, y que teniéndolo a el Ascar, del cual abusó del estado psiquiátrico del que es mi cliente hasta el día de hoy, para llevarlo al programa de La Nata, que La Nata fue años de años el gran perseguidor de Barrio Nuevo, y después se pasaron todo con Parque y Bandera, y eso dio comienzo a la causa de la ruta del dinero K. Digo, si te vas a sacar la foto, fíjate con quién te vas a sacar la foto, porque si él se propone y se ofrece como candidato de la esperanza, Dios nos proteja. Candidato de la esperanza y candidato, digamos, los hijos de la generación, como dijo Cristina, los hijos de la generación... los hijos de la generación diezmada. Entonces, yo lo digo, como diría Fierro, no para mal de ninguno, sino para el bien de todos. Si queremos ser mejores, naturalmente tenemos que separarnos de toda esta morralla para ofrecer, digamos, lo mejor de un candidato. Ahora, justificarme políticamente que es conveniente que todo esto pase porque resulta que las conjeturas y qué sé yo, a mí me parece que ya a esta altura del partido nos hemos comido tantos rulos y justificado determinado tipo de conductas, o nos transformamos en disruptivos o no seremos. No, y además, digo, pucha por la ventaja que te da hacerte una foto con un geronte que está de verdad bastante más cerca de abandonarlo todo, y que además fue uno de los miembros de la intervención macrista del PJ, digamos, ¿no? Por eso, entonces yo digo, ¿será necesario? ¿Será necesario? ¿Será necesario sacarle una foto con Rendo, que lo fue a encontrarse con Milani, y siendo Milani jefe del ejército le dijo, si entregás a Cristina Fernández se te acaban los problemas mediáticos y judiciales? Y Milani lo sacó vendiendo almanaques, y como consecuencia de ello se chupó 3 años en cana. Digo, ¿será necesario? Bueno, será necesario no lo entiendo, la verdad. Hacer política bajo, de alguna manera, esa espada de Damocles eterna que es Clarín. Por eso mismo, entonces, en el caso de Guado de Pedro, que vuelvo a repetir, es una persona que tengo profunda simpatía y creo que, más allá de que piense que a lo mejor está verde para ser presidente en esta opción que viene ahora, no tengo ninguna duda que es una promesa de la política, sin duda, ¿no? Pero, digamos, si vas a respetar el ideario de tus viejos, ¿no? Mirá de dónde venís. Claro. Porque los viejos dieron la vida por haber cambiado una sociedad. Podemos discutir si más o menos equivocadamente, bueno, todo ese tipo de cuestiones está en debate. Pero, digo, si esa es la generación de la esperanza, aparte la palabra esperanza a mí me molesta mucho, porque la esperanza es desmovilizadora, ¿sabes? Sí, es la última desgracia que sale de la caja de Pandora. Sí. Y esperanza significa espera. Y nosotros lo que queremos es fundamentalmente acción, ejecutividad, claro. Y un respaldo fundamental a la soberanía externa de la Argentina y sobre todo interna de la Argentina. Entonces el gran problema que tenemos es el cipallaje local que está presente y que sigue colonizando a lo de siempre, y tengo miedo que empiece a colonizar a los que no son los de siempre. A los que no son los de siempre. Y que quede esa única manera de hacer política en la Argentina. Digamos. Y pareciera que es así. Entonces, digamos, para ponerte en el brete, por lo menos que te pongan en el brete jugándote la vida, ¿no? ¿Y a qué le atribuís que haya ese tipo? Pues yo percibo exactamente lo mismo, ese tipo de concesiones. No, porque hay como instalado de que... O sea, Perón decía una frase, para llegar al poder con todo, después cuando llegamos al poder vemos. Pero bueno, aún con todos,
digamos, no con el tipo que se viola a un pibe en la Plaza de Mayo de 6 años, ¿no? No, claro. Digo, hay límite, qué sé yo. Yo creo que un señor que tiene un prontuario como el que tiene Barrio Nuevo desde el punto de vista político, aparte de no darte nada o generarte muy poco, si lo que está generando es la simpatía del diario Clarín o del grupo Clarín, entonces no te ofrezca como candidato de la esperanza. Es decirme, bueno, yo voy a la máquina de la misma manera que fueron todos. Claro. Entonces, bueno, digamos, estoy sumando terminales como hacen claro, todos, ¿no? Entonces, y aparte lo que es más, digamos, contradictorio, es que la propuesta surge de una persona a la que el grupo Clarín ha masacrado de la peor forma, que es la doctora Fernández. Sí. Entonces, yo hay veces que me paro delante del televisor y te juro por Dios que no entiendo nada, ¿no? Y cuando estás del otro lado del televisor, digo, cuando estás adentro de la pantalla, cuando estás en el programa que quizás sea en este momento el programa más disruptivo de la televisión nacional. Yo, digamos, es difícil encontrarme a mí en una contradicción después de 40 años de abogado, de ejercer, y vos ves que yo no recibo prácticamente ataques, porque yo caminé siempre en la misma vereda, y siempre te digo, digamos, mis ideas un poquito más acá, un poquito más allá, pero yo de estas ideas no me he movido nunca. Entonces, a mí me llevaron a un programa para que yo diga lo que piense. Uh-huh. Yo no cobro un centavo en ese programa. Claro. Entonces, tampoco le debo nada ni al dueño del canal, ni nada que se le parezca. Y entonces puedo decir lo que a mí me parece que tengo que decir. El otro día se lo dije a Peretti en el aire, el tema de Guado. De Guado. Sí, pero, pero no por malo, sino porque está mal. Sí. Entonces, bueno, el día de mañana, cuando vean que de alguna manera resultó verdaderamente incómodo, que yo soy un jarrón chino, me llamarán y me dirán, no, tómatelas, y volveré tranquilo a mi casa y mi mujer me dirá, por fin no te agarrás el auto un domingo a la noche, qué necesidad de tener que ir a masacrarte con tu edad, porque yo soy un muchacho de 69 años. Somos dos. Entonces, somos sub-70, querido. Sub-70, sí. No, pero la idea, a mí me parece muy correcto esto que haces o que hiciste, porque además uno imagina que cuando vos paseás también con un buen tipo como Peretti, y Guado lo ha hecho, tenés una oreja para escuchar a un Peretti que te pueda decir, che, me comentó, che, me dijo, che, pensalo. Es que yo lo hago, o sea, digamos, yo lo pongo en voz alta, porque naturalmente la única forma de corregir es esa. Claro. O no, pero lo que no va a pasar entonces que uno tenga esa estructura de consenso, en la que yo no me sumé nunca ni me sumaré. No, pero es que además a mí me parece que a la Peretti, a ver, digamos, para que lo que me están viendo, Pedro Peretti es un amigo, lo quiero muchísimo, por eso que después que terminó el programa le dije, digamos, yo no soy político. Claro. Yo soy abogado. Claro. Si fuera político, a lo mejor me pondría en otra situación. No, ni siquiera hubiera dicho esto. Pero se hubiera dicho esto, pero resulta que no. Yo soy abogado, vivo en mi profesión y cobro los honorarios de lo que la gente me paga. Pero Pedro no se enojó. No sé cómo se va a enojar conmigo. Pero todo lo contrario. Aparte, yo soy una persona porque la que tengo no solamente respeto, sino admiración en cuanto a lo que es como calidad de persona y lo que él hace. Pero bueno, nada, pero es bueno que digamos las cosas como uno las piensa. Y es bueno que uno pueda decirlo. Y que nadie se sienta ofendido. Y que no se sientas ofendido. Decía, este fin de semana hubo un reportaje que está de moda que hace Tomás Rebord lo tuvo a Julio Devido en el reportaje. Y en un momento Julio planteaba la necesidad de que los candidatos del peronismo vuelvan a surgir de una compulsa en donde la gente elija a sus candidatos, ¿no? Donde la democracia interna del peronismo le permita al pueblo llegar a elegir un candidato que realmente los represente. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque si no alimentamos burocracias.
y alimentamos dedos. Sí. Y es preferible morir. Y roscas alimentamos. Y roscas. Y a lo mejor es preferible morir con un candidato en el cual todos nos pusimos de acuerdo en elegir al capitán del Titanic. Claro, claro. Que te hayan puesto el capitán del Titanic y vos lo único que hiciste fue pagar el boleto. Claro. Entonces son cosas distintas. Sí, sí. A lo mejor nos equivocamos, sin duda, pero siempre el principio democrático dice que cuanto más gente hay, menos posibilidad de error existe. Claro, claro. Ese es el principio de los griegos. Sí, sí, naturalmente. Decía, repartamos el error, dijo uno. Claro. ¿Volverías digamos, a las internas partidarias? ¿Volverías a los partidos? Porque parecería que han desaparecido los partidos también, ¿no? A mí me cancelaron. La verdad es que cuando fue el golpe de Estado del 76, mataron e hicieron desaparecer a mis íntimos amigos. Uno de ellos, que era mi íntimo amigo, guardo su bufanda todavía, me he mudado varias veces, y es un recuerdo que tengo del soldado Steinberg, el que desapareció, Quiche Steinberg, un compañero mío de la Fede, que desapareció en Campo de Mayo, con otro chico González, que yo no lo conocía, y después de esa etapa es como que yo quedé medio desafectado de lo que significa la política, ¿no? La política partidaria. La política partidaria. Y sobre todo porque creo que el rol del PC a nivel de estructura, en la parte superior del PC, fue lamentable durante la etapa de la dictadura, previo a la dictadura y durante la dictadura. Entonces, quedé como un tipo que en el espacio, viste, le cortan el cable y queda dando vueltas. Y bueno, siempre, digamos, tampoco fui muy disciplinado desde el punto de vista ideológico, nunca fui de entrar al brete de nada. Y bueno, siempre he sido un outsider. Ahora me pareció que había que jugar por un hecho absolutamente casual, que es que yo me hago cargo de la defensa de Oscar Thomas, pasa esto de Stornelli con la que vos empezaste la entrevista, y entonces dije, bueno, acá hay un grupo de hijos de puta que volvieron de nuevo. Claro, claro. O sea, estamos igual o peor. Peor. O sea, este es el país que yo le voy a dejar a mi hija y a mis hijas y a mis nietos. O sea, a esta edad tengo que volver a colocarme los botines, los tapones largos, un viejo choto para entrar en este tema, pero digamos, no me vas a llevar el país sin que por lo menos haya una voz. Digamos, por lo menos yo te voy a hacer saber si es que me da más. Y entré, en el primer programa al que fui, fue uno que me invitó Gustavo Silvestre, que me acuerdo que esa noche estaba Tailade, de casualidad, ¿no? O sea, estaba ahí. Y entonces yo planteé este tema. Y creo que a Silvestre le provocó un impacto enorme que en el medio del macrismo viniera un abogado y dijera las cosas que tenía que decir. Claro. Y bueno, de ahí me convocaron y pasó que bueno, y agarré esta recta, no sé, hoy me doy cuenta de que no existe la posibilidad de combatir la acción o las estructuras del Poder Judicial en su parte más podrida, si es que de alguna manera uno no se sienta y les dice qué es lo que ellos representan y lo que ellos son. ¿Les importa? Yo creo que cuando vos le sacás la lapicera y el cargo, reptan todos. Sí, sí. ¿No? Ahora, mientras están ahí, hay como una suerte de orga, como todas las orgas, en las cuales unos se respaldan en los otros y funcionan más en base a las complicidades de lo que me debes y de lo que te debo, y esas trenzas existen. Ahora, vos me decís, los empleados de 25, 30 años en el Poder Judicial también se dan cuenta que es lo que hacen sus jefes. Yo la expectativa la tengo puestas en ellos, como tengo expectativa en los jóvenes de la política. Claro. Ahora, si ellos quieren seguir jugando el partido de un país con un sistema judicial canceroso, es un tema de ellos. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero está bien, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Lo que yo siento es que de la misma manera que vos lo pudiste correr a Bonadío no hace mucho, porque todavía había niveles en donde decían, bueno, sí, si el hombre miente hay que apartarlo. Así es.
Hoy parecería que de la misma manera eso no le importa a nadie. Si el hombre miente, miente, no importa porque tiene que estar al frente de esto, ¿no? Sí, pero digamos, antes era más fácil, ahora es más difícil. Pero yo soy muy resiliente. Yo creo que por eso yo me autodefino como un plomero del derecho. Están los tipos, viste, que los académicos, los tipos que dan clases en la facultad y qué sé yo nunca me sumé a eso. Ajá. Porque yo soy un litigante, un simple litigante. Lo que sí es que el litigio lo conozco muy bien y lo llevo muy bien adelante. Eso lo tengo perfectamente claro. Si me preguntas cuál es mi especialidad, es ser un buen litigante, que es lo que yo quise ser toda mi vida. Respeto al académico y respeto al tipo que se ha dedicado a estudiar y enseñar derecho. Ahora, hay una canción, creo que es de Yupanqui, que dice: cantor que canta bajito, suavemente, sin arder, se está cantando para adentro, se está cantando para él. Entonces, estos académicos cantan bajito y me parece que se están cantando para ellos. Sí, claro. Ahora, se han cometido enormes barbaridades en materia judicial en estos tiempos y la academia penal y todos estos tipos que escriben libros, sí. que saben Roxin, Strattenberg, escriben tratados y qué sé yo, no se les ha ocurrido levantar un dedo para denunciar las atrocidades políticas que están pasando. O sea, tuvo que haber un viaje al lago Escondido para que el juez Ercolini tenga que estar inmerso en un juicio académico promovido por la UBA. No sé qué tiene que pasar para que alguien pare el desmán. Entonces, como siempre, no creo en las estructuras. Yo creo en la actividad estoica. Yo creo en lo que me puedo levantar a la mañana y hacer por mí mismo. Yo sé cuál es el compromiso en el que puedo llegar. Y si hubiera 10 millones de tipos que estuviéramos más o menos en esta cuestión, los otros no avanzarían. Claro. Entonces vuelvo a lo estoicismo. En ese aspecto creo que uno tiene que soportar determinado tipo de desgracias, pero no tiene por qué resignarse. ¿Qué pensaste cuando te llamó Cristina para que la defiendas? Bien, o sea, me pareció, bueno, primero de todo, muy agradecido que entre la playa de abogados que anda dando vuelta la política y fuera de la política, ponga el dedo y te diga, Sí, vení vos. Claro. Por un lado, yo tengo especial simpatía por ella y fundamentalmente no por las razones que la gente piensa, sino porque yo la veo como una madre sufriente, como una mujer grande, tiene un año más que yo, Sí, claro. con un problema judicial que es, el otro día lo dije, es como una suerte de laberinto kafkiano, ¿no? Se abren puertas, se cierran puertas, la justicia como símbolo, pero no hay acción, no sabes a dónde vas, ¿no? Y utilicé el otro día un libro de un filósofo italiano que rescata la figura del Homo Sacer. El Homo Sacer es una imagen del derecho romano en la cual un hombre sagrado se lo condena por un delito, al cual no lo llevan al sacrificio, pero cualquiera que lo mate puede quedar impune, ¿no? Y cuando veo lo que pasó, hay toda una construcción a partir del Homo Sacer, ¿no? Que tiene que ver con la figura, digamos, de una persona que como Cristina Fernández, súper empoderada, es lo que es, vamos a explicar ahora quién es Cristina Fernández, de pronto ha sido brutalizada desde el punto de vista judicial, y después intentaron matarla. Y yo vi el movimiento de la policía en la calle una semana antes y en el programa Caníbal les dije la van a matar. Sí. Porque veía más o menos qué era lo que no estaban haciendo. Claro. Y después los chats de estos tipos que intentaron matarla, uno de ellos dice, hoy no lo hagamos, cito de memoria, ¿no? Porque está el camión de C5N. O sea, no les importaba la policía de la calle, lo único que les importaba es que no lo escrachara C5N. O sea que, en verdad, lo que estaba garantizando la seguridad de la cuadra era un camión de un canal de televisión y no la propia policía. Entonces, frente a esas circunstancias, uno siente una natural simpatía. Y por eso digo que
yo le tengo mucho aprecio y mucho afecto, no precisamente por la construcción de líder y de la importancia política que tiene, sino porque yo la veo como una persona sufriente, ¿no? ¿Has podido ver detrás de la de la gran construcción, detrás de la esfinge, digamos, ¿no? Claro. El ser humano, es difícil. El ser humano. El otro día ella hizo en su reportaje en un momento se permitió hablar de su hija y sí, mostrar que, bueno, sí, ¿qué es eso? En verdad, yo creo que todos tenemos, o sea, vos desde la política podés decir, bueno, tiene que ser la candidata, la historia la puso en este lugar. Yo le conté una carta de Perón. Yo empecé con el abogado de Perón, con Ventura Mayoral. Sí, sí. Y Perón era muy gracioso escribiendo cuando escribía para los amigos. Llevó un cantor de tango cuando hizo la recorrida que salió de acá de Argentina y andaba allá por Panamá, no sé por dónde, y enganchó un cantor de tango y se lo llevó a España y le hizo grabar unos cuantos discos. Y el tipo le afanaba los calzoncillos y que estaban en el tendal. Y un día agarró a Luis Perón y dijo, ese no, por favor, que tiene las iniciales, déjese de joder. Bueno, Perón era muy gracioso. Y bueno, Ventura le insistía, te cuento esto, Ventura le insistía en que, bueno, nada, el país lo estaba esperando, bueno, una cosa muy parecida, yo lo conté a Cristina Fernández. Y Perón en un momento determinado le dice, mire, me acabo de ver con el doctor Puibert, todo por escrito, que en aquella época ya Perón me mandaba los cassettes, por escrito. Dice, me acaba de ver el doctor Puibert y me dice que me revisó con mucho dolor porque tenía un tema de pólipo en la vejiga, qué sé yo, y dice, en un momento determinado a Perón, que Puibert le dice, si va a ejercer la presidencia usted no dura 2 años. ¿No? Y Perón le dice, ¿sabe qué ocurre? Es que yo tengo un compromiso con la historia, no con mi persona. Si yo no volviera a la Argentina, todos estos tipos que dieron la vida por Perón durante estos 18 años de edad, al momento de la muerte me estarían reclamando. Claro. Entonces, el Perón humano y la decisión que se tomó a veces tiene mucho más que ver con esa simpatía interna, con esa cosa que vos estructuraste durante toda una vida. Te empuja la historia a estar en ese lugar. Ahora, bueno, acá hay un convite que está puesto sobre la mesa y cada cual tiene derecho a elegir y retrasarlo, ¿no? Gracias por la charla. No, faltaría más. Esto, por si alguna vez alguien tuvo duda qué quiere decir el título de este programa, El vuelto no es caramelo.